Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar del periodo napoleónico. Acá hay una breve línea de tiempo, iniciándose dos regímenes, el republicano y el imperial, donde comienza con el consulado, con el golpe de 18 de Brumario, y termina con el imperio de los 100 días de Napoleón, o sea, su gobierno por 100 días, y la pérdida en la batalla de Waterloo con Inglaterra, en 1815. Bueno, régimen republicano, 1799-1804. El 9 del 11 de 1799, el golpe de Brumario, ascenso de Napoleón al poder por la fuerza. Antes de que asumiera Napoleón al poder ejecutivo, coexistía el directorio. Él subió en 1795, era un poder ejecutivo colegiado, o sea que había más de un partido político. Aproximadamente ese mismo año que asumiera el directorio, hubo una crisis política, donde Francia estaba en guerra con países europeos. Esta guerra duró como aproximadamente 7 años y generó cansancio en la sociedad, que la misma buscó cosas nuevas. Francia necesitaba que gobernara una persona fuerte, limpia y honesta. Entonces comienza el ascenso de la figura de Napoleón, con gran apoyo militar y de la Iglesia. Concordato de Napoleón con Pío VII. Reunión Iglesia y Estado. El concordato se firmó en 1801, o sea, mantuvo una política religiosa establecida en la Revolución Francesa y sumó un factor fundamental, que era la elección por el Estado de las autoridades eclesiásticas, por ejemplo los obispos. Buscaba tener un poder absoluto y usaba a la religión para buscar un equilibrio, una calma entre la religión y el Estado. La redacción del Código Civil, o sea, el Código Napoleónico. Este código buscaba unificar la política con lo jurídico y consagraba los principios básicos de la misma revolución. O sea, la Revolución Francesa tenía un pensamiento burgués. ¿Cuáles eran los principios? La igualdad civil, la propiedad privada, el registro civil, la libertad de conciencia, del trabajo y del individuo. La Constitución del año 10. El consulado ahora pasa a ser vitalicio, o sea, de por vida y hereditario, o sea, de generación en generación. Era una progresiva concentración del poder y tenía pocas diferencias con la monarquía. Lo personaliza cada vez más hasta llegar al régimen imperial. El régimen imperial, entre 1804 y 1805, tiene como hecho fundamental también la batalla de Trafalgar, de 1805, donde hay una guerra entre Francia e Inglaterra, donde vence Inglaterra, una guerra marítima, y trae serias consecuencias. Inglaterra seguía dominando las rutas comerciales europeas y extraeuropeas. ¿Esto qué generó? Una reformulación de Napoleón para dominar el mundo. Comienza una nueva estrategia de guerra, o sea, que se convertiría en un bloqueo continental europeo. O sea, al fallar esta estrategia de dominar el mundo, busca dominar Europa mediante esta batalla. El objetivo de esta batalla era que Inglaterra, de este bloqueo, mejor dicho, era que Inglaterra entre en crisis, una crisis socioeconómica, por el cierre de los mercados de Europa contra Inglaterra, y así tuviera un nivel de superproducción. ¿Qué iba a generar esto? Quiebras de empresas, desocupación, era un boicot. Este bloqueo no prosperó porque Inglaterra poseía el control de los mares y la infraestructura básica que necesitaba Europa. Pero los ingleses, ni lentos ni perezosos, buscaron mercados sustitutos. Por ejemplo, en Sudamérica, en la América portuguesa sí lo pudo hacer, pero con España no, porque era un monopolio de España. Entonces lo hicieron de una forma ilegal, mediante las invasiones, por ejemplo, a Argentina.
hubieron invasiones a los estados pontificios, a Portugal y a Rusia. Como Portugal no obedecía las órdenes de Napoleón, buscó dominar también sus territorios. Por eso firmó un tratado con España, un estilo de alianza, lo que le prometió una parte de Portugal, un porcentaje. Mientras esto estaban reunidos con la corona, o sea, la corona, los reyes con Napoleón, invadieron la sede monárquica en Madrid. Con respecto a los estados los pontificios, estos seguían comercializando con Inglaterra. Entonces, Napoleón, ¿qué hace? Los invade y mete preso al Papa Pío. Y con Rusia, en 1812, hay una estrategia súper interesante de los rusos que fue conocido como Tierra Arrasada. Ellos mismos prendieron fuego en la ciudad y los franceses tuvieron que retirarse. O sea, cuando llegan los franceses no tenían dónde hospedarse, dónde quedarse, dónde pasar el tiempo, y debido a las altas temperaturas, o sea, unos fríos tremendos, tuvieron que comenzar con la retirada, y al retirarse los atracan los rusos, y ahí los vencen. Cuando cae Napoleón, retorna a la monarquía, él deja el poder en 1814, y fue exiliado, agobiado por todas estas derrotas, en la isla de Elba. Las monarquías europeas le devuelven el trono a Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI. El imperio de los 100 días, al regresar la monarquía al poder, esta genera una insatisfacción popular en el pueblo, donde Napoleón aprovecha todo ese disgusto y vuelve a poder solamente por 100 días. Y finalmente es vencido en la batalla de Waterloo en 1815 por los ingleses en Bélgica, y él se exilia y muere en la isla de Santa Elena. Bueno, Napoleón Bonaparte nació en Córcega, una pequeña isla de Italia, en una familia noble muy baja, de un nivel bajo. Él de adolescente se fue a Francia, muchos piensan que es francés, pero no, es italiano, a estudiar para ser militar. Una carrera destacable tuvo por su predilección en la estrategia militar, fue un gran estratega. Era él un burgués típico, interesado en lo militar, influenciado por emperadores romanos. ¿Qué quería decir eso? Él buscaba vincularse con los grandes poderes, y estuvo influenciado por grandes emperadores romanos como Julio César, y él quiso traer todos esos elementos de esos gobiernos de Roma. Oportunista político de buen historial. Él cambiaba de postura de acuerdo a quién estaba en el poder. Se acomodaba básicamente de acuerdo a su conveniencia. Él tenía gran prestigio, porque era un gran triunfador, entonces estaba muy bien visto por la sociedad francesa. Y por último vamos a hablar de la Europa post-napoleónica. Napoleón se va del poder, comienzan a regresar los nobles exiliados, o sea que se habían retirado, y tratan de borrar con el codo todos los cambios producidos, pero era difícil, estaba muy impuesto. En algunos países persistió el código napoleónico, o sea, los principios básicos de la Revolución Francesa, siendo el absolutismo un movimiento anacrónico, o sea que seguía manteniéndose. Se dio anteriormente, pero se mantiene. Para reprimir cualquier rebrote revolucionario, o sea, para que no vuelva a instaurarse estos movimientos burgueses, crearon el sistema de Metternich. ¿Cuáles eran los principios de este sistema? Que los reyes legítimos, o sea, previos, anteriores a la revolución, recuperaran sus tronos y las fronteras nacionales volvían al estado anterior de esta revolución. En el caso que un Estado, una segunda parte, un segundo principio, trataba de invadir a otro, el resto debía cuidar, o sea, resguardar su autoridad, para evitar
que se pudiera instaurar otra Europa napoleónica. Y por último, una explosión política de la burguesía y una actitud paternalista de los príncipes, que eran los únicos que gobernaban y sin la participación de los pueblos. O sea, ¿qué querían hacer? Cortar de raíz, de cuajo, de base, las ideas revolucionarias. Un beso, profe.